Buen día, hermanos. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Esa es una expresión en el hebreo que significa que es un árbol que no tiene otoño. Sus hojas no se secan. Sus hojas no necesitan entrar a un invierno. Y para entrar al invierno, ¿qué es lo que pasa? El árbol, toda la savia del árbol, la concentra en la raíz para poder sobrevivir. Y entonces quita la savia de las hojas. Y las hojas se secan, se vuelven amarillentas, rojizas. Y luego entonces el árbol puede enfrentar el invierno y tiene la energía en sus raíces, ¿no? Porque las ramas son de adorno. Y entonces la expresión significa, es un árbol que nunca entrará en invierno, por eso no necesita que sus hojas se sequen. ¿Por qué? Porque siempre está alimentado, tiene corrientes de aguas que pasan por su raíz y por lo tanto está siempre alimentado y fuerte. Y eso significa nuestras vidas, que muchas veces nuestras vidas entran en inviernos. El día de ayer que tuvimos nuestra reunión dietética de caballeros, ¿quién dijo algo? Ah, bravo, claro. Ahí está, muy bien, ¿no? Estábamos conversando y a la hora del estudio, y tuvimos un estudio muy bueno sobre ser apacible, ¿no? Lo dirigió Miguel. Muy buen estudio sobre la palabra apacible. La palabra apacible significa macho. Esa palabra en griego, en hebreo es amacho. Es un prefijo griego que significa no. El macho significa la persona violenta, prepotente, agresiva, pleitista. Ese es el macho. Deviene la palabra que nosotros entendemos en el español. Este es un machista, este es un prepotente, es un abusivo, ¿no? Es un violento, es un agresivo. Y la palabra en el griego es un macho, es una persona que no es de ese tipo de macho como se entiende en el sentido negativo de la palabra. Cuando estábamos hablando de eso, del concepto, y discutiendo un poco qué es lo que hacía que uno explotara en cierto momento, por ejemplo, le pregunto a Daniel Kreutz, le digo, y Daniel, ¿cómo es contigo? Y cuando él comienza a contarnos, salió a la luz de que llegó acá en el año 2005, que llegó con 8 años. Yo calculé, dije, hace 19 años que lo conozco. 19 años que lo conozco. Llegó siendo un niño tan bonito, miren cómo se ha convertido. Pero Daniel, yo dije, Dios mío, pasó el tiempo volando. Y cuando estaba pensando en él, también estaba recordando mucha gente que ha pasado por la iglesia. Algunos de ustedes están acá desde el principio, cuando recién empezamos la iglesia. Están acá desde entonces. Y si yo les pregunto, ¿recuerdan a alguien que venía a la iglesia, que estaba involucrado en la iglesia y que ahora ya no lo está? Van a venir nombres, ¿no? Rosita y yo somos de la generación antigua allá en la Alianza. Y entonces, si yo pregunto, le digo a Rosita, ¿te acuerdas de personas que pasaron por la iglesia y ya no están? Van a salir un montón de nombres. Y son nombres que conocíamos, ¿no? O sea, no son nombres, no, pero no. Si no mencionas nombres que tú dices, ¿te acuerdas de? Y te acuerdas de él, que estaba metido en la iglesia y que ya no está. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes, si el Señor no viene antes? ¿Quiénes de ustedes, si el Señor no viene antes,
estarán en los caminos del Señor dentro de 20 años? Yo este año voy a cumplir 66. En 20 años voy a tener 86 años. ¿Quiénes de ustedes estarán en los caminos del Señor dentro de 20 años? ¿Estará Alex? ¿Estará Oso? ¿Estará? ¿Ah? ¿Estará Sofía? ¿Y ustedes? ¿Estarán ustedes? Ellos van a dirigir probablemente, ¿no? Vamos a entrar. Ahí viene el pastor a predicar. Hermanos, buenos días. Entonces, pero miren esto, miren la pregunta, ¿eh? Levanten la mano. ¿Quiénes creen que estarán acá dentro de 20 años? En la iglesia. Claro, si Dios nos da vida. ¿Sí? Alex le baja la mano a su papá. Escuchen. ¿Cómo saben? ¿Cómo pueden estar seguros? ¿Cómo pueden estar seguros que en estos 20 años nada hará que se alejen del Señor y se pierdan en el camino? Si esta gente que conocemos, que podemos mencionar, ¿no? O te acuerdas de tal y te acuerdas de tal. Y cuando estaban en la iglesia estaban involucrados, estaban metidos. Yo me acuerdo. Estaba pensando yo en personas que estábamos en Niedergösgen. Y que cuando yo llegaba, yo veía, ahora por ejemplo, entramos a la cafetería con Hugo y no estaba todo silencioso, ¿no? Porque no había nadie, Janet está de viaje, ¿no? Y yo me acuerdo de Niedergösgen cuando llegábamos y teníamos la cafetería ahí, la cocina, y veo las caras de la gente que estaban allá sirviendo, que no están ahora. O están en otra iglesia o no están en ninguna. Entonces, ¿qué te asegura a ti en tu corazón? Que dentro de 20 años seguirás en los caminos del Señor y el diablo no usará de algún método, una técnica, algún engaño para sacarte. ¿Creen? La seguridad de estar en Cristo. Pero creo que hay un punto muy importante. Es el lugar que el Señor ocupa en tu corazón y es el lugar que la palabra ocupa en tu corazón. Hemos aprendido el Salmo 119, estamos hoy día estudiando. El tema del Salmo 119 ya lo hemos visto varias veces, ¿no? La reacción de un corazón que llega a comprender que detrás de la palabra de Dios se esconde el profundo y eterno amor de Dios por nosotros. Dicen, según las nuevas leyes del Internet, que cuando se utiliza inteligencia artificial hay que mencionarlo. La foto que ustedes ven ahí es creada por inteligencia artificial. Le pedí a la página de inteligencia artificial de Windows, le dije, quiero una Biblia con un corazón. Y esta fue la imagen que creó. Miren, increíble, ¿no? Entonces, el Salmo 119 es la reacción de un corazón que llega a comprender que detrás de la palabra de Dios se esconde el profundo y eterno amor de Dios por nosotros. Ahora, pensando en esto de la palabra, estábamos de viaje con mi esposa en Italia y yo estaba pensando en la prédica de hoy. Y en cierta manera descubrí que hay una relación y que la relación con la palabra de Dios tiene ciertos niveles como yo me relaciono con la palabra de Dios. Y que hay más o menos una relación similar cuando yo me relaciono con una persona. Por ejemplo, el primer contacto, en los niveles de relacionarme con alguien, el primer contacto es cuando te hablan de ella, ¿no?
O sea, te mencionan a alguien, ¿no? Y te dicen, oye, ¿has conocido a esta chica que está viniendo? ¿Ah? O a este chico, ¿no? O sea, has conocido a esta persona y entonces te mencionan, te cuentan sobre él, ¿no? Y tú preguntas, ¿pero qué tal es? ¿Y cómo es? Y, ¿no? Y uno lo va describiendo. No lo conoces, te lo describen. Hay otra persona que lo conoce y te lo describe, ¿no? Ah, sí, esta chica, una chica alta, es una chica guapa, es una chica así, es una chica así, ¿no? O un chico, ¿no? Dale con el chico. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces te lo describe. El segundo nivel es cuando lo conoces personalmente, ¿no? Entonces, cuando te presentan, te dicen, oye, ¿te acuerdas que te estaba hablando de tal persona? Ahí está. Y entonces tú, y te has hecho una imagen o te has hecho una idea y puedes salir diciendo que bien o puedes salir decepcionado diciendo, suma eso, ¿no? Entonces, tienes el segundo nivel, es cuando la tercera es cuando ya te relacionas con esa persona y empiezas a conocerla más profundamente, ¿no? Entonces te sientas y conversan y hablan y te cuentan. Para mí me encanta la reunión de caballeros porque es un tiempo para hablar, ¿no? Y como no están las esposas, entonces podemos hablar con confianza. Y entonces ayer estábamos en la reunión hablando de qué es lo que te hace explotar, ¿no? ¿Qué es lo que te hace explotar? ¿Quién explota más rápido, tú o tu esposa? ¿No es cierto? Y no saben lo que nos han contado. Uno dice, tiene carita tan inocente y fíjate la joyita que es. No voy a mirar a nadie, pero entonces la cosa es que, y todo el mundo comenzó a contar, cuando ya comienzas a conocer personalmente y te relatan. El cuarto nivel es cuando memorizas sus gustos y lo que te disgusta. Cuando tu relación está yendo un poquito más allá, ¿se han dado cuenta de que existe esto? Empiezas a memorizar lo que le gusta. Le gusta el chocolate blanco y no el negro. Le gusta el ceviche. No come ceviche, ¿no? O no come caucao. Mi esposa no come caucao, es un plato tan rico peruano, riquísimo, mondonguito. Rosa tampoco come caucao. Ay, Dios mío, nosotros que venimos de los pueblos jóvenes de abajo, de las canteras de la ciudad. No, pero ya comienzas a memorizar. Entonces, por ejemplo, una amiga que venía a la casa este viernes me llama y me dice, Carlos, estoy yendo para allá para trabajar con la computadora, por favor, ayúdame, estoy llevando caucao. Yo inmediatamente le dije, Lucy no come, porque yo tengo memorizado lo que a ella le gusta, ¿no es cierto? Y entonces ella me dijo, no importa, ya preparamos otra cosa para Lucy, ¿no? Pero este es el cuarto nivel, cuando tú ya memorizas lo que le gusta y lo que no le gusta, y lo haces en forma natural, en tu casa, por ejemplo, en el desayuno. No preparas el huevo con salchicha porque a tu esposa no le gusta la salchicha. A ella le gusta el huevo solo, ¿no es cierto? Entonces, cosas que uno aprende y ese es el cuarto nivel. El quinto nivel es el más interesante. El quinto nivel es cuando ya no dejas de pensar en ella. Esto es cuando te has enamorado. Y cuando te has enamorado, lo que me contaba Hugo hoy día, lo que me contaba Hugo, ¿no? Janet está de viaje, entonces él ve a Janet por todas partes, ¿no? En la música, y entonces me dice, sí, ese es el síndrome de Estocolmo. Y le dije, sí, efectivamente, ese es el síndrome de Estocolmo. Entonces, cuando estás enamorado, ya no dejas de pensar en esa persona, ¿cierto? Ahora miren la comparación con la palabra de Dios. El primer lugar es cuando tú te limitas a oír la palabra. Es decir, te la cuentan. Te cuentan la palabra. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ese es el primer nivel. Lamentablemente, muchísimos creyentes están en ese nivel. Y se quedan en ese nivel. ¿Cuánta gente agarra y te dice, vas a la iglesia? No voy, pero voy a escuchar la prédica.
y creen en sus conciencias, calman su conciencia de esa manera. No tienen compañía con los hermanos, no tienen comunión, no tienen oportunidad de alabanza, no tienen oportunidad de tener un almuerzo y tener confraternidad, no tienen oportunidad de traerle al Señor sus ofrendas, no tienen. Se limitan a escuchar de la palabra. Y ese es el nivel más básico, es el más elemental. Hay gente que no asiste a la iglesia y te dice, no, pero yo escucho la prédica del pastor Cuchitril de México, ¿no? O yo escucho las prédicas del pastor de Costa Rica. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué tipo de relación puede haber con alguien si te limitas al nivel de escuchar? ¿Es bueno escuchar la palabra? Claro que sí. No es malo escuchar la palabra, pero es el nivel más básico, oír la palabra de Dios. El segundo es cuando empiezas a conocer. Cuando ya conoces la palabra, empiezas a leerla. Entonces ya no te la cuentan. Ahora ya la agarras y tú mismo la empiezas a leer. Muchísima gente cristiana no tiene tiempo, porque tienen demasiadas actividades, no tienen tiempo para leer la palabra eterna del Dios que los ama y que les ha dado la palabra para sus vidas. Y la palabra nos enseña, ¿no? Se me está adelantando el muchacho. El tercer nivel es estudiar la palabra de Dios. Es cuando profundizas. Escudriñar las escrituras, dijo el Señor. ¿Ah? Escudriñad, investigad las escrituras. ¿Cuánto creyente desobedece este mandamiento? ¿Se puede sorprender? Claro, cuando tenemos un problema, Señor, por favor, ayúdame, por favor, Señor. Y entonces Dios tiene que responder. Y cuando Dios te dice, ¿tú obedeces la palabra? Sí, claro, ¿sí? ¿Escudriñas las escrituras? Es el tercer nivel, cuando ya estás en tu relación con Dios y estás profundizando en su palabra. La cuarta es, obviamente, cuando memorizas la palabra de Dios, ¿no? Cuando aprendes las cosas que a Dios le gustan y a Dios les disgusta. Esas son las memorizar la palabra de Dios. Pero cuando te enamoras de la palabra de Dios, ya no puedes dejar de pensar en ella. Y a eso la Biblia le llama meditar en su palabra. Cuando ya no puedes dejar de pensar en la palabra de Dios porque estás enamorado de la palabra de Dios. ¿Será por eso que cuando le preguntaron a Jesús, dijo, amarás, utiliza el término, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? ¿Qué parte de ese mandamiento no entendemos, hermanos? ¿Qué parte de ese mandamiento no lo entendemos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿No creen que eso implica amar la palabra de Dios también? ¿Con qué nivel te relacionas en la palabra de Dios? La pregunta. ¿En qué nivel estás? ¿En qué nivel estás? En tu relación con la palabra eterna de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque esta respuesta es lo que contesta a mi primera pregunta. ¿Cómo sabes tú que estarás en los caminos del Señor dentro de 20 años? Y la respuesta está en qué nivel te relacionas con la palabra de Dios. Les aseguro que si tu nivel es simplemente el de escuchar la palabra, es muy probable que en algún momento te alejes del Señor por alguna razón, cualquiera. Un trabajo, una persona, ¿no? Cualquier razón. Si tú estás en el último nivel de meditar en la palabra, es probable que seas de los que sobrevivan dentro de 20 años. Así que vamos a definir qué cosa es meditar en la palabra de Dios. Y miren inteligencia artificial. Le pedí un niño abrazando una Biblia.
y me dio esto. ¿No? ¿Se dan cuenta de la cantidad de gente que se va a quedar sin trabajo? Los diseñadores, los dibujantes. ¿No? Entonces, enamórate de la palabra para que no puedas vivir sin pensar en ella. Así empezarás a meditar en la palabra de Dios. ¿Se equivocó? Mira, está bien. ¿Cierto? Cierto. ¿Ya? Entonces, meditar en la palabra. ¿Ya? Meditar en la palabra. Vamos al Salmo 119. Vamos al Salmo 119. La porción que nos toca hoy día, desde el versículo 97 hasta el 104. ¿Ya? El Salmo 119, en el versículo 97, miren lo que dice. Oh, cuánto amo yo tu ley, y por eso todo el día es ella mi meditación. ¿Por qué todo el día es ella mi meditación? ¿Por qué todo el día estoy meditando en la palabra de Dios? Porque amo la palabra de Dios. Y aquí tenemos que hacer una oración, ¿no? Tenemos que hacer una oración diciendo: Señor, perdóname. Enséñame a amar tu palabra. Perdóname por menospreciar tu palabra. ¿Cuándo fue que el amor por la palabra se desvaneció en mi vida? ¿Cómo llegamos al punto de tener que insistir para que los creyentes asistan a un estudio bíblico? ¿Cuántas veces hemos puesto el anuncio a las doctrinas fundamentales? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces le decimos a la gente? Recuerdo cada vez que Hugo se para acá a dirigir y habla acerca de los estudios de las doctrinas y cómo menciona lo que aprendió y todo. O sea, ¿cuántas veces hay que mencionarlo? Hay que insistir, hay que recordarle a los creyentes para que le den a la palabra de Dios un lugar primordial en su vida y no menosprecien la palabra. ¿Cuánto amo yo tu ley? Ahora sí vamos a definir qué significa meditar entonces. Meditar en la palabra es simple. No es otra cosa que pensar atenta y detenidamente sobre cómo puedo obedecer la palabra de Dios en mi vida. Voy a repetir ese pensamiento. ¿Qué cosa es meditar en la palabra? Meditar en la palabra no es otra cosa que pensar atenta y detenidamente sobre cómo puedo obedecer la palabra de Dios en mi vida. Vámonos a Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora la palabra ahí, esto es exactamente lo contrario a Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Vamos a Santiago para que vean ustedes la contraparte, la otra cara de la moneda. Santiago 1, versículo 22 al 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 1:22. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, solamente los oidores, ¿qué están haciendo? Se están engañando a sí mismos. ¿Por qué? Exacto, exactamente. O sea, creen que escuchando la palabra ya es suficiente. Mi abuela siempre me decía, cuando era chiquito, me decía, vamos a escuchar misa, me decía. Vamos a escuchar misa. Yo le decía, ¿cuál es el truco? No, es que hay que escuchar misa, ya con eso es suficiente. No, si lo vives o no lo vives es otro tema. Pero vamos a escuchar misa, me decían. Y entonces este pasaje te dice que el que solamente escucha la palabra se está engañando a sí mismo, solito se está engañando a sí mismo. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considere en espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, mirar atentamente, meditar en la palabra y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Es exactamente la otra cara de la moneda. Volvamos a Josué. Meditar en la palabra, entonces, no es otra cosa que pensar atenta y detenidamente sobre cómo puedo obedecer la palabra de Dios en mi vida. Y no es lo de Santiago, el oidor que se engaña a sí mismo, ¿no? Después de meses estudiando el libro de Santiago, por fin llegó a su fin, ¿no? Terminé de estudiar Santiago, no sé cuántas páginas me han salido. Algún día vamos a estudiar Santiago acá en la iglesia, con todo lo que aprendí durante estos meses que estaba estudiando el libro. Pero termino con este pensamiento en Santiago, ¿no? Elías, dice, era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero oró, y por 3 años y medio no llovió. Y volvió a orar, y empezó a llover. Y eso se me grabó en el corazón. Y yo decía, qué piltrafa humana soy yo, que me pongo a orar y no para, eso de la lluvia sigue lloviendo. O sea, ¿qué cosa tenía Elías que me falta? ¿Qué cosa tenía Elías que no tengo yo, que todavía necesito aprender? Porque yo quiero orar como Elías. Yo quiero orar y 3 años y medio no llueve, y luego vuelve a orar y todo empieza a llover. Y entonces yo le digo, Señor, yo quiero que mis oraciones tengan ese poder. Eso que estoy haciendo yo con ese pasaje en ese momento es meditar en la palabra. Estoy mirando atentamente en la palabra y estoy pensando cómo puedo aplicar esa palabra a mi vida. Eso es meditar. Meditar significa leer y preguntarme, ¿qué tiene esto que ver conmigo? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? El creyente cuya vida se va a mantener firme en los caminos del Señor,
es aquel que tiene esa actitud permanentemente pensando esta porción de la palabra, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo puedo aplicarla a mi vida? ¿Por qué? Dice Josué, meditarás en su palabra para guardar su palabra, porque entonces te irá bien. ¿Cierto? Creo que la palabra es clara, ¿no? Porque entonces te irá bien. Entonces, cuando medito en la palabra, lo que estoy haciendo es agarrar la palabra, mirar atentamente en ella, porque yo quiero ser un hacedor de la palabra y no solamente un oidor. Yo quiero agarrar la palabra y decir, ¿qué debo hacer con este texto bíblico para guardar la palabra en mi vida? ¿Por qué quiero hacer eso? Porque cuando guarde su palabra, después de haber meditado en ella, la aplico a mi vida, entonces Dios dice, ahora, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Si volvemos a Josué, este pasaje de Josué es interesante. Porque empieza en el versículo 7. ¿No? Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Interesante, ¿no? Ahí la expresión para que seas prosperado, en la traducción en lenguaje actual dice, para que te vaya bien por donde quiera que vayas. ¿Ah? Pero quiero que vean esto, porque este pasaje es utilizado para motivar a la gente, ¿no? Inclusive hay una canción. Mira que te mando, que seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. Ahora repitan conmigo. Mira que te mando, que seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. ¿Eh? Y cuando la gente utiliza eso, te dice, mira que te mando, que seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. Pero se olvidaron de cantar la segunda parte. Mira que te mando, esfuérzate, sé valiente. ¿Para qué? Para entrar y ganar el mundo y conquistar la vida, ¿no? Mira que te mando que seas valiente. El texto dice, solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Lo que le está diciendo Dios a Josué es esto. Tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente para guardar mi palabra. Porque cuando guardes mi palabra, todo te irá bien. No le está diciendo a Josué, tienes que ser fuerte y valiente al entrar a tomar posesión de la tierra prometida. No. No le está diciendo, Josué, tienes que ser valiente para conquistar Jericó. No. Le está diciendo, tienes que ser valiente para guardar mi palabra en un mundo que te va a criticar por guardar la palabra de Dios. Tienes que ser valiente para enfrentarte a una sociedad que habla mal del Señor. Y tienes que ser valiente para guardar la palabra. Y entonces esfuérzate y sé valiente. ¿Para conquistar el mundo? No, para conquistar nada. Para guardar la palabra de Dios. Porque cuando guardes la palabra de Dios, todo te irá bien. ¿Por qué? Porque es Dios quien lucha tus batallas. Y cuando llegaron a Jericó, ¿qué les dijo? Prepárense, hagan ejercicios. ¿Ah?
levántese temprano, fortalezcan los músculos, afilen las espadas. ¿No? Van a dar vueltas. Van a dar vueltas. Una vuelta todos los días. El último día dan 7 vueltas. ¿No? Agarran unos cántaros, los rompen, gritan. Cuéntale esa historia a un jefe militar. Cuéntale esa historia a un jefe militar. Vamos a vencer el muro impenetrable de Jericó. Ya tenemos la estrategia. ¿Cuál? Vamos a dar vueltas. Y vamos a gritar fuerte, fuerte, fuerte. ¿No? Y con nuestro grito, el muro va a caer. Así es como piensa la gente. Por mi fuerza. Y Dios le dice, no, 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 el muro cae porque yo lucho tus batallas. Y entonces, cuando entiendes esto, es el Señor el que lucha mis batallas. Estaba orando por mis hijos, ¿no? Temprano en la mañana. Bueno, hace 2 días estaba orando por Mark. Y Mark dice, por favor, oren para que me entreguen una casa que están pidiendo. Y yo le dije, Señor, muéstrale a mi hijo que tú estás ahí con él. Y al día siguiente contesta, me dieron la casa. Eso a mí me llena de gozo, ¿no? Porque es Dios quien lucha nuestras batallas. Y entonces, cuando tú piensas en esto, dices, el Señor lucha mis batallas. Perfecto. ¿Qué me pide? Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para guardar mi palabra, dice el Señor. Y el versículo 8, entonces da la estocada. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hago yo para que la palabra de Dios sea guardada en mi vida? Dice, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora este pasaje cuando dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, en el hebreo algunas versiones lo traducen de la siguiente manera: nunca dejes de leer este libro de la ley. Nunca dejes de leer este libro de la ley. Y otra versión dice, recita siempre este libro de la ley. Me gusta esta parte de recita siempre este libro de la ley. Porque cuando tú estás agarrando un pasaje y lo repites y lo repites y lo repites, también te lo memorizas. Y cuando agarras el pasaje y lo repites, entonces también estás meditando en él. Y entonces el pasaje es, miren la lógica del pensamiento. La lógica del pensamiento es, esfuérzate, sé valiente. ¿Con qué objetivo? De guardar su palabra. ¿Por qué? Porque es Dios el que lucha mis batallas. Ya, entonces, ¿cómo hago? A la hora en que yo medito en la palabra, pienso detenidamente, reflexiono detenidamente cómo guardar la palabra de Dios en mi vida, es ahí cuando la bendición de Dios cae sobre ti. El versículo 9 de este pasaje de Josué dice la clave. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para guardar la palabra, para hacer de acuerdo a lo que todo mi hicieron Moisés te enseñó. Y dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esos son los resultados de meditar en la palabra de Dios. Claro que hay más. Meditar en la palabra de Dios trae más resultados. Vamos al Salmo 119, ahora sí. Esto ha sido la introducción. Vamos al Salmo 119. Y miren ustedes todo lo que pasa
cuando meditas en la palabra. En el versículo 98, Salmo 119, versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Meditar en la palabra te hace más sabio. Lo contrario a sabio es necio. ¿Saben cuánta gente creyente he conocido que se comportan más como necios que como hijos de Dios? Dicen ser cristianos y su testimonio es tan vergonzoso. Si hay algo que necesitamos ser es sabios. El otro día estaba pensando en esto. Hay una canción, hay un pastor que está predicando y hay una canción que habla a los maridos, ¿no? Y le dice a los maridos que tienen que ser sabios. Sabios para guiar sus matrimonios, sabios para guiar a sus hijos, ¿no? Interesante es porque ¿cuántas personas que se llaman cristianas anhelan ser sabios? La palabra te dice que meditar en la palabra, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, me hace más sabio. Al menos que te guste ser necio, ¿no es cierto? Miren el versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Meditar en la palabra te abre el entendimiento. No hay peor cosa que hablar con un necio, ¿no? El que tiene el entendimiento entenebrecido. Es decir, entenebrecido es cuando tienes el entendimiento nublado de tinieblas. Cuando estás en medio de las tinieblas, no hay peor cosa que hablar con un necio. Cuando tú agarras y lo dices, sabes que no eres más bruto porque no practicas. O sea, ya cuando te cansa, ¿no? Y la Biblia dice que meditar en la palabra te abre el entendimiento. No hay cosa más maravillosa que hablar con una persona que tiene el entendimiento abierto. Cuando tú le dices, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Y la persona te dice, sí. Y tú dices, wow, es una victoria. ¿No es verdad? Es una victoria cuando le dices a alguien sobre algo que está mal, o uno mismo, cuando te dicen algo que está mal, y tú tienes el entendimiento abierto para entender. No eres bruto, entiendes. Por eso hay que meditar en su palabra. Versículo 100, esta es muy buena. Más que los viejos he entendido. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Dicen que el diablo sale más por viejo que por diablo, ¿no? Nosotros los que estamos jovencitos mayores, ustedes, no sé, cuando hablamos y vemos a nuestros hijos, y a veces yo con Lucy discutimos, no entienden, ¿no? Y mis hijos, no, papá, por favor, ¿no? Déjame experimentar a mí, ¿no? Y tú dices, ¿sabes lo que va a pasar, no? Nosotros lo hemos pasado. Quisiéramos que nuestros hijos supieran la sabiduría que uno tiene, que ha adquirido en años, y entonces, pero ellos no. Yo tengo que experimentar, y uno dice, pero por Dios, ¿no? Uno sabe, uno por experiencia, ¿no? Y dice la Biblia que si meditas en la palabra, te hará más sabio que los viejos. La palabra de Dios te da una sabiduría por encima de la sabiduría humana. Como los padres aquí han volteado a ver a sus hijos, así interesante. Yo no tengo hijos a quien mirar, así que no importa. Versículo 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. De todo
mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Todos los que estamos acá vamos a enfrentar situaciones en que se nos van a ofrecer caminos equivocados. Siempre vas a encontrar en momentos en tu vida donde se te van a ofrecer caminos equivocados. Caminos que tienen que ver con la codicia, por ejemplo. Caminos que tienen que ver con la sexualidad, por ejemplo. Caminos que tienen que ver con la obediencia a la palabra, por ejemplo, ¿no? Y en esos momentos necesitas sabiduría para escoger los buenos caminos. ¿Y qué te ayuda a hacer eso? Meditar en la palabra. De todo mal camino contuve mis pies. ¿Para qué? Para guardar tu palabra. Vamos terminando, ya Sofía tiene hambre. Versículo 102. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Medita en la palabra de Dios y Dios te enseñará. La palabra dice que el Espíritu Santo, cuando Jesús habló del Espíritu Santo, dice que Él vendrá y que Él los guiará a toda verdad. Que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad para que no seas engañado. Ayer en el estudio de los apacibles, Miguel me pregunta y me dice, ¿y usted, pastor, qué es algo que lo haga explotar? ¿Qué es algo que lo haga explotar? Que usted deje de ser apacible. ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué cosa me hace explotar? De hecho, que alguien meta la mano en mi plato me hace explotar. ¿No es cierto? El plato es sagrado. Uno ha orado y lo ha bendecido y nadie tiene que meter la mano en el plato, solamente mi nieta puede. ¿Pero qué más? Y yo le contesto a Miguel y le digo, ¿sabes qué pienso yo que me haría explotar? Porque yo tengo paciencia, ¿no? Pero ¿qué cosa me haría explotar? ¿Saben qué me haría explotar? Estar frente a un falso maestro y que sea prepotente. O sea, ponme delante un falso maestro que enseña cosas equivocadas en la palabra y que además sea prepotente. Uy, corre sangre. El pobre, por ahí por la ventana salta. Voluntariamente va a saltar, claro. Pero ¿me entienden? Entonces, cuando uno piensa en esto, dices, Señor, enséñame. Necesito que me enseñes cómo hacer las cosas. Se han puesto a pensar, en la mañana levántate y dile, Padre, tengo que enfrentar hoy día varias cosas. Mi trabajo, mi matrimonio, mi familia. Necesito que me enseñes. Vamos terminando. El último punto. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ojalá todos los creyentes en esta iglesia lleguen a amar la palabra de Dios como la amaba David. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Ahí está. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Los caminos que dicen una mentira para alejarte de la palabra de Dios. Me hace pensar en ese concurso donde habían puertas, ¿no? Y uno tenía que escoger. Y no sabías, ¿no? No tenías conocimiento. ¿Y cómo haces para escoger? Era por instinto. Si tú quieres escoger los caminos que no son caminos de mentira, medita en la palabra de Dios. No escojas caminos que te alejen del Señor. ¿Con quién me casaré? ¿A qué iglesia asistiré? ¿Debo emigrar o no? ¿Es este trabajo u otro? Dedícale tiempo a meditar en la palabra para que nunca escojas caminos de mentira. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Terminamos con el Salmo 1 que leyó Fanny al principio. Bienaventurado el varón
que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este salmo. Gracias, oh Dios, enséñanos a meditar en tu palabra. Enséñanos a tomar tu palabra con esa actitud, no la actitud de Santiago, del oidor olvidadizo que se engaña a sí mismo, sino esa actitud del corazón de mirar atentamente tu palabra y buscar cómo la puedo guardar en mi vida. Porque ese es el único camino que puede asegurarnos estar en tus caminos dentro de 20 años. Aprendamos a meditar en tu palabra, Señor. Enséñanos. Cada día un pasaje de la Escritura en la cual meditemos y aprendamos. En el nombre de Jesús.